Así como están de pie rápidamente, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Y vamos a ir rapidito, precisamente al libro de los Hechos, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Más bien dicho, son las minutas de la iglesia en sus momentos hermosos después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría precisamente que pudiésemos abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 2 y vamos a leer versículo, creo que sería del verso 40 más bien dicho, hasta el 47. Gloria sea al Señor. Y cuando usted lo tenga, me indica con un amén. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor lo leemos todos juntos en el nombre poderoso de Jesús. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posiciones y las haciendas, y repartían a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Todos juntos, el 47. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así como están de pie, les voy a pedir que cerremos nuestros ojos, vamos a orar y pidámosle al Señor que sea Él el que pueda abrir realmente nuestro entendimiento y que podamos retener su palabra en nuestro corazón y podamos recibir lo que Él ha preparado para nosotros en esta hora. Padre de la gloria, venimos delante de su presencia. Le damos honra, gloria y honor porque para siempre usted vive. Usted que es nuestro hacedor, nuestro Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Salvador. Pedimos en esta hora, Padre de la gloria, que a través de tu Santo Espíritu usted pueda tratar, Señor, de permitir que mis hermanos, no había dicho, ten compasión y permita a mis hermanos, Señor, que ellos puedan abrir su entendimiento y puedan ellos querer recibir, y que tu Santo Espíritu permita que ellos retengan en su mente y en su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos en esta hora, sea su nombre glorificado, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Si recuerdan cuál fue la última lección que tuvimos, ¿quién me puede decir? Quiere decir que no han hecho la tarea que les dimos que hicieran. ¿Se recuerdan cuál fue la tarea? Joshua, you have homework from school. Yeah, you remember? Dice Joshua que él se acuerda de la tarea de la escuela. Eso es bueno, se recuerda de algo. Tú, Vanessa, ¿tienes tarea? ¿También te acuerdas de lo que vas a hacer? Eso. Así que en la escuela secular, ¿verdad? Que ellos tienen que hacer su tarea y están al pendiente. Ahora usted, hermano adulto, padre, abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima, ¿verdad? El ejemplo que le damos a los demás. ¿Ha hecho usted su tarea? No conteste para que no se sienta usted mal. Aunque la realidad espero que se sienta mal, ¿verdad? Y póngase a hacer la tarea.
Pero es importante, ¿verdad?, que esto puede usted retenerlo y recibirlo. Así que trataremos de combinar un poquito rápido y avanzar. La última vez habíamos terminado prácticamente la lección 3 y ya no pudimos entrar de fondo a la lección 4, que la lección 4 creo que es muy importante. Cuando habíamos hablado precisamente de profecías y cumplimientos, si se recuerdan en la última clase, hablamos de cómo el Espíritu Santo descendió, cómo la iglesia aplicó esas profecías de Joel, las profecías de Abacú, y fueron aplicadas, las profecías de nuestro Señor Jesucristo fueron aplicadas, y eso es demasiado importante porque la iglesia hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo. Ella tiene que estar al pendiente de su posición profética. Es interesante que hay algunos, ¿verdad?, que vamos a entrar un poquito más a fondo también en esta parte. No me quiero adelantar, pero trataremos de terminar la lección 4 para entrar en la lección 5. Recuerda que cuando empezamos tarde, pues usted me da ya media hora en vez de tener una hora de clase, ¿verdad? Porque el servicio empieza a las 7:30 y la empezamos a las 8. Y me entregan la lección a las 8:30, quiere decir que para las 9, cuando yo veo que ya están cabeceando todos, pues ya tengo que parar la clase, ¿verdad? Y por yo entiendo, algunos tienen que trabajar, otros tienen que ir a la escuela. Y bueno, y de antemano, ¿verdad?, un aplauso para nuestro hermano Luis, que se gradúa ya en junio, oficialmente de la high school. Sí. Es un orgullo, porque él todavía... Bueno, no sé cómo le digan en El Salvador, en Honduras, pero en México, por ejemplo, a la high school le llaman la preparatoria, ¿verdad? Que sería, él está ya, estás en el 11, ¿verdad? ¿Verdad? Que viene siendo el segundo año de secundaria. Quiere decir que se está brincando prácticamente un año por lo que ha avanzado. Así que gloria a Dios. Y ya en agosto empieza el colegio, ¿verdad? Empieza el colegio, allá cerca de mi casa, así que lo siento, hermana Susan, me lo llevo. Gloria a Dios. Pero lo traigo, lo voy a traer a los servicios. No, gloria a Dios que aquí está cerquita, ¿verdad? Por eso el hermano Jason dice que él ya terminó el colegio de este semestre, porque cuando le dije que se iba a quedar allá, ya no quiso, porque allá hay que orar. No, él ora también, nomás estoy bromeando, ¿verdad? Para hacerlo reír. Pero gloria al Señor, entramos ahora sí de lleno a la lección número 4. Gloria sea al Señor. Una de las cosas que pudimos observar precisamente, cómo la iglesia empezó a crecer, y dentro de su crecimiento, una de las cosas fue el resultado por la persecución. Recordemos que entre más la iglesia hacía milagros, predicaba un evangelio poderoso, la gente respondía al mensaje. Ya Jesús no estaba presente, ya Jesús había ascendido de regreso al Padre, pero la iglesia, con la misma autoridad que Jesús le dio, si recordamos, ¿verdad?, aquel momento en el capítulo 3 de Hechos, cuando Pedro y Juan, ¿verdad?, iban al templo, si recordamos, encontró un cojo que tenía ahí ya muchos años a la puerta del templo, llamada La Hermosa, y solamente el poder del Espíritu Santo pudo sanarlo. Y algo tan maravilloso, ¿verdad?, que es parte ya del resumen de la lección 4. Si vamos rápidamente al capítulo 3 del libro de los Hechos, y si vamos a avanzar un poquito en el versículo 6 y 7. 6 y 7. Y esto es hermoso, hermano, porque yo quiero que ustedes vean cuando Dios hace algo en nuestro corazón, algo maravilloso ocurre en nosotros. ¿Quién me ayuda a leerlo rápidamente? Hechos capítulo 3, versos 6 y verso 7, nada más. Amén. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies.
Aleluya. Qué poderosa manifestación del poder de Dios. La sanidad divina, uno de los dones del Espíritu, ¿verdad? Y gloria a Dios por este retiro de damas. No me voy a salir del tema, pero cada dama llena del Espíritu Santo, cada mujer llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, de las que debemos recordar que es necesario para el servicio. Tenemos que servir, o vamos a servir, o queremos servir, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia en hablar en lenguas, ¿verdad? Esto es demasiado importante, porque una de las cosas que cuando nosotros aceptamos a Cristo, y Cristo viene a nuestro corazón, es decir, hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu ha nacido, empezamos a dar frutos, ¿verdad? Y la Biblia en Gálatas capítulo 5, verso del 21 en adelante, el apóstol Pablo nombra algunos de los frutos que son el testimonio de una vida nacida en Cristo. Pero cuando usted es bautizado del Espíritu Santo, el libro de Corintios, que también el autor es Pablo, hace un registro precisamente ahora ya no de los frutos del Espíritu, sino de los dones del Espíritu, las manifestaciones de las cuales son necesarias para la iglesia, pero la única forma que se van a manifestar es que si hay vasos listos en la congregación para ser usadas por Dios. Mire qué tremendo, a veces Dios tuvo que usar otras alternativas, podamos decirlo entre comillas, cuando no hay vasos disponibles. Si recuerda, Jesús dijo, ¿verdad?, que si no hablamos, las mismas piedras hablarían por nosotros. Es decir, o sea, Dios manifestará su poder y Dios hará lo que tiene que hacer con usted o sin mí. O sea, Dios hará su propósito. Pero qué hermoso que usted y yo seamos parte de eso que Dios quiere hacer. Dentro que eso Dios quiere hacer, estoy tratando de ver que lo que acabamos de leer fue la manifestación de la sanidad divina de un hombre en el templo, que cuando Dios hizo algo en él, quiero que notemos algo importante en el verso 8. ¿Qué dice el verso 8, pastor? Dice, y saltando se puso en pie. Y anduvo. Es decir, empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y ahora los apóstoles lo tuvieron que forzar para que fuera al templo a darle gracias a Dios, ¿verdad? Hubo gratitud en el corazón del hombre. Y él solo fue al templo porque hubo gratitud. Es importante que usted tenga gratitud. Es por eso que a veces usted no quiere venir cuando la gratitud, ¿verdad? Como que, ¿sabe? Sí, estoy agradecido con Dios, pero hoy no tanto. ¿Verdad? Entendemos, ¿verdad? Hay momentos donde tienen uno cosas que hacer, el trabajo, la tarea, que era suma urgencia, ¿verdad? Pero cuando ya lo hacemos un hábito, eso ya no es bueno. Porque entonces ya estamos interponiendo las cosas seculares en frente de las cosas de Dios. Así que es por eso que dice que entró con ellos en el templo. Si se fija, ellos nada más lo levantaron. El hombre empezó a saltar y a caminar, él sintió la sanidad divina y ahora entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y el verso 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. O sea, empezó a darle la honra y la gloria a Dios. Es importante que usted y yo le demos la honra y la gloria a Dios. Sí, amén, gloria a Dios, ¿verdad? A veces el predicador tiene que decir a la congregación, hermano, digo un amén, digo un gloria a Dios. No, hermano, eso tiene que salir de nuestro corazón en todo momento. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Así que esto trajo como resultado una gran persecución. De todo, exacto, porque la gente empezó a creer al evangelio. Cuando la gente cree al evangelio y empieza a acercarse, Satanás, recuerde esto, y esto es importante, que creo que de todo lo que yo hable quédese en esto en mente. Cuando hay pecado,
¿ok? Está el reino de Satanás, que el Señor lo reprenda duramente, ¿ok? Está el reino de Satanás, lleva el acento en la A, ya ni sé ni cuál, ni me interesa, ¿verdad? Pero bueno, así que cuando hay pecado está el reino de Satanás, pero cuando la persona viene a Cristo, ¿verdad? Cuando la persona viene a Cristo, entra al reino de Dios, pasa esto, hay una victoria. Voy a poner a ver, hay una victoria y hay una derrota. Así que como hay una victoria y hay una derrota, entonces empieza el ataque. ¿Qué hace cuando bueno, yo no sé ustedes si han tenido esa experiencia, ¿verdad? Pero regularmente cuando las personas se sienten atacadas por lo regular, muchas personas reaccionan con coraje y violencia. Y esto estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Espero que usted no lo haga, espero que usted, ¿verdad?, tenga los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que es la caridad, el amor en acción, la templanza, el autocontrol, ¿verdad? Esto es importante. Pero muchas veces, ¿verdad? Y esto es normal porque somos humanos, a veces, ¿verdad? Si la persona, un ejemplo, esto es un ejemplo. La hermana Susa empieza a hablar mal del pastor, por X razón. Ella no lo hace, un ejemplo. La hermana, si empieza a escuchar, ella siente y le duele. ¿Y qué es lo que va a hacer? Runa la defensa del pastor. Y a esa puede hasta usar palabras, no estoy hablando de grosería, nada, pero fuertes, agresivas en contra de la hermana, ¿verdad? O sea, te voy a dar un ejemplo. Ahora, esto que, ahora sí, como se dice entre comillas, tenemos conciencia de parte de Dios. Ahora, esto que es, dice la Biblia, ya está determinado, es un decreto ya es un juicio que se hizo desde el momento que Satanás pecó, que este individuo va al lago de fuego, hace una guerra contra el reino de Dios. Y es por eso que entre más usted busca a Dios, más problemas vienen. Mira, hermano, yo no sé ustedes, pero en este retiro de damas, cómo me ha llovido de cosas antes de este retiro. Al pastor, le voy a contar, algún día les va a contar, ha llovido un montón de cosas. Y hermanos, porque Dios tiene algo preparado que Satanás no quiere que usted y yo tengamos victoria. Quiere vernos en la derrota con Él. Él quiere ganar. Mira, hermano, recuerde, Él no es amigo nuestro. Es atrevido. Se atrevió a tentar al maestro. Y todavía decirle que lo adorara. ¿Se recuerda la tentación de Jesús? ¿Verdad? O sea, ahora, ¿cuánto más a nosotros no nos va a atacar? Que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, que estamos en el reino de Dios cuando somos salvos. Así que hay una guerra, pero cuando hay una persona que se convierta, ¿por qué cree que los ángeles hacen fiesta? Porque hay una derrota al reino de Satanás. Así que conforme empezó el reino de Dios a moverse en Jerusalén, empezó entonces el ataque de Satanás. Fuertemente a atacar a la iglesia. Empezó a perseguirlos. Mire, y a veces, y esto es importante, que el enemigo ataca desde adentro. Cuando uno le da la oportunidad que él entre. Regularmente nosotros sabemos que el de afuera, como no tiene a Cristo, ya sabemos que va a hablar de nosotros, ya sabemos que hasta nos puede hacer un daño. Además, nos debe de sorprender que alguien nos haga un daño afuera que no tiene a Cristo, porque no tiene a Cristo. Pero cuando entre nosotros, ¿cómo es posible que la hermana Consuelo, siendo la mamá de la hermana Jessica, se atreva a hablar barbaridades en contra del pastor Jorge? No estoy diciendo que lo hace, no malentienda y empieza a hablar por la hermana, no, es un ejemplo, o sea, desde adentro empezó la situación. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Satanás dice, esto es Hechos capítulo 5, rápidamente. Hechos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Nada más 1 y 2. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer,
trayendo una parte, púsolo a los pies de los apóstoles. Así que aquí, y esto es algo interesante, porque aquí estamos hablando de una posición personal. No está a nombre de la iglesia, estaba a nombre de él esa posición. Pero el acuerdo, obviamente no da detalles cómo había sido el acuerdo, pero podemos deducir que el acuerdo era de que le iba a vender e iba a traer toda esta ofrenda a la iglesia para ayudar las necesidades de la iglesia. Porque lo que hacía la iglesia, según la Biblia registra en Hechos capítulo 2, el último verso, ¿verdad? Que es el versículo 47. No, donde dice, no, versículo 45, perdón. ¿Verdad? Donde dice, vendían las posiciones y las haciendas y repartiéndolas a todos como cada uno había menester. O sea, las traía. Pero aquí dice que defraudó el precio, es decir, voy a poner yo de ejemplo. El hermano Noé, mira, vendió su casa, un ejemplo. La vendió y él había prometido que de la venta traería la ofrenda. Y no, pues el hermano la vendió y le dieron $250,000, ya libres de impuestos y todo. Y vengo yo y digo, no hermano, la vendí, pero solamente me dieron 100,000 de ganancia. Porque dije, otros 150,000, mira, voy a pagar la tarjeta de crédito, voy a comprarme otro carro, voy a pagar el colegio de la Jana y empecé a hacer planes. Voy a decir, es que mi dinero, o sea, ¿cómo voy a darlo todo? Pues es mío. Y todo cualquiera creo que va a decir, no, pues sí, pues es su dinero. Pero aquí había un problema. Que esto, al parecer, la iglesia sabía lo que él ya había prometido y lo que iba a pasar. O sea, ya no era un acuerdo de decir, es que yo sentí, hermano, traerle una ofrenda especial. No. Esto, al parecer, yo me imagino, había una sesión donde ya se había comprometido públicamente, había testigos que esto iba a ocurrir. Porque dice el siguiente verso, pastor, el 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Fíjese bien, ¿quién llenó el corazón de Ananías? Exactamente. Dice que había llenado su corazón, dice. Qué interesante lo que estaba pasando. Desde adentro Satanás estaba tratando de desestabilizar a la iglesia. Pero como no lo logró, entonces más adelante, del versículo 10 en adelante, ahora Gamaliel, el sumo sacerdote, empieza a enojarse de lo que están haciendo los apóstoles y entonces empieza a buscar cómo arrestar a los apóstoles. Porque ¿qué dice el versículo 18? Perdón, versículo 17, versículo 17. Entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes, todos los que estaban con él, que eran de la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Se llenaron de celo. ¿Por qué se llenaron de celo? Lea el versículo anterior, que es el 16. Quiero que usted vea lo que le dijo el comentario de nuestra hermana Ana. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud y Jerusalén, A Jerusalén. trayendo enfermos Y atormentados. de espíritu inmundos, los cuales todos eran curados. Había victoria tras victoria de la iglesia. Y estos que son religiosos, que hablan de Dios, que enseñan de Dios en las sinagogas, porque eso se encargaba, que cuidaban el templo, dice, se llenaron de celo y arrestaron a Pedro y a Juan, los pusieron en la cárcel. Empezó a haber una persecución. Esto no solamente estuvo ahí, empezaron también, conforme empezaron a ganar más personas. Dice la Biblia en el capítulo 6 de mismo Hechos, dice, y en aquellos días, creciendo el número de los discípulos y que la iglesia crecía, hubo murmuración. Es decir, recuerda, a este punto todavía no entraban los gentiles, pero empezaron las críticas. Y de lo que pasaron las críticas contra la iglesia. Satanás no se estaba dando por vencido.
No puedo financieramente, bueno, los voy a atacar metiendo a la cárcel. No puedo meterlos a la cárcel, ahora los voy a empezar a criticar, a tratar de levantar falsos. Y es por eso, hermanos, que esto es importante, esto es un consejo. Yo no digo que usted lo está haciendo, porque gracias a Dios yo me siento orgulloso de que estamos en una región sana, una región limpia. Los hermanos, todos los que han venido a esta región han podido ver un espíritu diferente, que es muy diferente al resto de donde están muchos que están ya con años, pero torcidos. Es importante que no hablemos de nuestra autoridad, en este caso el pastor o los líderes. Porque a veces decimos, no, es que yo lo puedo hacer mejor y tenemos mejores ideas. Y puede ser que su idea sea buena, pero el hablar y criticar no ayuda, no trae beneficio. Entonces es importante. Yo en lo personal, yo soy el hermano Noé, a mí me gustan las ideas, porque yo no lo sé todo, ni lo puedo todo, pero si usted tiene algo y me comparte, gloria a Dios, porque lo podemos usar para mejorar lo que estamos haciendo. Gloria sea al Señor. Posteriormente, esto no fue suficiente, que dice la Biblia en Hechos capítulo 7, esto es algo tremendo, tremendo, tremendo que ocurrió. En Hechos capítulo 7, en el versículo... Y oyendo estas cosas, regañaban en gentes contra él. El pueblo, los religiosos, dice que empezaron a crujir. O sea, ¿te imaginas crujir el diente? Es que tenían un odio, un coraje. O sea, yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, a los niños, ¿verdad? Bueno, no sé cómo sea su niño. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que si su niño no es así. Pero yo he mirado niños, por ejemplo, algunos, no digo todos, que hay algunos niños que cuando se enojan se ponen hasta tieso y rojo y usted hasta siente que se le va a morir. Porque como que ni está respirando. ¿Verdad? Y... o sea, imagínate. Vamos a orar por Luisito en el nombre de Jesús ahorita, que le quite todo coraje y todo dolor. Pero no, pero ahorita está contento, así que no hay problema, no hay problema. Nada, hijo, estoy bromeando contigo. Así que entonces, dice que escogieron e hicieron lo imaginable. Dice en el versículo... Versículo 57, ¿qué dice? Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y luego el 58. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Así que ahora el ataque de Satanás se intensificó ahora violentamente a matar. Esteban es el primer mártir registrado. Mártir se deriva de la palabra muerto. Primer mártir que murió por el Evangelio. ¿Me entienden? Y se lo trajeron a un hombre que se llamaba Saulo, le trajeron el trofeo. Porque aquí, así dice, ¿verdad? Que los testigos trajeron sus vestidos a los pies de este joven que se llamaba Saulo. O sea, le trajeron el trofeo. ¿Se imagine cómo tiene que estar el corazón para que la persona le dé gusto que le haya hecho daño al otro? Mire, y esto es interesante porque hay muchos que, ¿verdad?, que salen de nosotros, que tristemente, ¿verdad?, después que andaban como nosotros, platicaban como nosotros y parecían como nosotros y ya no están con nosotros, desean lo mal para uno. Y cuando la iglesia le pasa algo, se alegran. Y están predicando, pero se alegran. O sea, esto es tremendo, este espíritu. Posteriormente empezó a incrementar la violencia, que los cristianos empezaron a salir. Y al empezar a salir, la iglesia más crecía. Porque conforme salían, predicaban el evangelio. Y esto es hermoso, hermanos. Porque el estilo de vida que ellos llevaban hacía la diferencia en sus comunidades. Ellos no salían como usted y yo con una Biblia en la mano.
Bueno, hoy en día ya ni con la Biblia salen, ¿verdad? Ya puro celular, dicen, ahí tengo la Biblia. Todo porque les da pena o les cansa mucho llevar la Biblia. Cuando es lo más hermoso que podemos tener, la palabra de Dios. El llevar la Biblia en la mano es un testimonio de decirle a los demás que somos cristianos. ¿Sabe usted eso? Pero si usted sale solo con su celular, ni sabían que era cristiano. De por sí ni sabían. ¿Por qué? Por el estilo de vida. Pero la iglesia primitiva dice que crecía por el estilo de vida que ellos traía convencimiento. Y qué hermoso, hermanos. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y no solamente eso, dice que empezó a ir a otros lugares, ¿verdad? En esto dice la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 9, ¿verdad? Que empezó a llegar, dice, a Damasco, empezó a ir a otros lugares fuera de lo que era Jerusalén. Había llegado a Samaria el evangelio. Pero esto, el ataque de Satanás incrementó tanto que ese mismo joven Saulo, que le había traído el trofeo de Esteban, ahora colectaba las cartas para ir a Damasco a atraer, a atrapar, encarcelar a todo aquel que se hacía llamar cristiano. Qué tremenda la situación. Pero no solamente eso, esto no paró, esto provocó que el evangelio creciera. Porque cuando llegaron a Samaria, ahí pasó algo hermoso y maravilloso. Dice la Biblia que había un hombre llamado Simón, si no me equivoco, Simón o Simeón. Ya hasta se me olvidó el nombre. Ahorita le encuentro. Bueno, ahorita se lo encuentro. El chiste que, es el capítulo 8. Dice que este hombre, Simón, y está en el versículo 9. Dice que este hombre hacía milagros mentirosos. Y la gente le creía y se los atribuía a Dios. ¿Verdad? Como hoy en día. ¿Cuánto no vemos, verdad? Hasta en la televisión. No, mándame tú el carro nuevo que tienes y yo te decreto que ya vas te ganaste ya la lotería. Y la gente creyendo a las mentiras. Y Satanás hace milagros porque hay gente que llamaba, dice, le mandé el carro y Dios me sanó. Y dígale que no. Si esa fue la experiencia de la persona. Sí, yo cuando pastoreaba allá en un lugar, nosotros pudimos rescatar varios que estaban en una de esas sectas satánicas ahí que le sacaban el dinero a la gente. Y cuando llegó con nosotros se dio cuenta que Dios sanaba gratis. Dios lo sanó gratis a esa persona. Y luego me preguntó que cuánto tenía que pagar. Nada. Pero, ¿cómo? Es que la otra iglesia, no, hermana, ya no es ni iglesia. Le digo, reprende ese espíritu. Eso no es bíblico. El Cristo que predicamos, Él sana gratis. Solo da tu corazón al servicio de Él. Bueno, dice que este hombre hacía milagros y la gente se los atribuía a Dios. Pero cuando llegó Felipe, que era el evangelista de la iglesia, con el poder de la predicación de la palabra, la gente empezó a convertirse. Dice la Biblia, en el verso 11, que el mismo Simón creyó también entonces y bautizándose, hasta se bautizó. Y se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Porque las hacían gratis. Este cobraba. Llegó Felipe y las hacía gratis. Pero después llegó, ¿verdad? Pedro, dice la Biblia, y Juan. Y cuando empezaron a orar por esos que ya habían creído, empezaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora quiso comprar eso. Le gustó, le llamó la atención haber dicho, esto sí está bueno. ¿Verdad? Ver lo que estaba mirando y dice, ¿cómo que pone las manos? A ver, enséñame. Y dice que, ¿verdad? Que recibió una reprensión de Pedro por lo que había hecho. Incluso el evangelio fue tan grande que dice la Biblia que el Espíritu de Dios, después que llegó Pedro y Juan, ahora el Espíritu se llevó a Felipe con un hombre que venía de Etiopía, un eunuco,
hombre importante. Fíjese lo que Dios hace. Quiero que usted vea lo que Dios hace. Mire, hermanos, yo no soy nada grande. Y Dios me reprenda el día que me entre ese espíritu de grandeza, porque yo no soy grande, yo soy nada. Yo soy simplemente un siervo de Dios. Pero yo en lo personal, yo Noé, yo nunca me imaginé visitar ningún país haciendo la obra del Señor. Ni de turista me imaginaba. Pero Dios me permitió hacerlo. No voy de turista, voy predicando como interpretando a los hermanos, pero es Dios el que lo está haciendo. Jamás, y esto se lo digo con toda honestidad, jamás de los jamases me había inspirado venir a Nueva York. Ni de visita, les soy honesto. Jamás. Sí, miraba las películas en Nueva York y todo, pero como en Los Ángeles tenemos edificios grandes, en San Francisco tenemos grandes edificios también, y allá también tenemos un puente que es lo doble que el puente aquí de, ¿cómo se llama? El puente de Washington, no, Lincoln. El George Washington, que es lo doble de grande de ese, y pasa sobre el mar bien grandote, bien bonito, y hasta también te cobran dinero con las casetas, o sea, también te sacan dinero. Y, o sea, no me inspiraba a venir a Nueva York, pero Dios le plació venir, y ahora conocer otros estados que hemos ido por dentro del mismo ministerio, lo que es Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Vermont, Maine, New Hampshire, ahora hasta Canadá, o sea, Dios haciendo, y es lo que hizo Dios. Ahora Felipe le presenta a un hombre importante. La Biblia no dice que Felipe tenía estudios académicos importantes, por ejemplo, como los tenía Pablo, pero ahora dice la Biblia, Felipe al lado del etíope. Y el etíope estaba leyendo precisamente Isaías capítulo 53. Y le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y con toda honestidad le dice el hombre, ¿cómo quieres que lo entiendas si no hay quien me lo explique? Después que lo evangeliza, trae una convicción tan grande en el etíope, que cuando mira agua, ahora le hace el reto a Felipe. Aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Hermano, a mí me tocó una vez bautizar, fueron como creo que 12 personas en invierno, allá en California, y en la playa el agua está bastante helada en invierno. Aquí California es bonito, pero las aguas no son cálidas como las que usted encuentra allá en Honduras o en El Salvador. No, acá son aguas frías. Y en invierno más frío. Y luego nublado, con aire. Imagínense cómo todos entraban así, temblando, y salían así, corriendo. Pero yo tenía que quedarme ahí por lo que venía el otro. O sea, Dios guarda a uno y se glorifica cuando Dios quiere hacer las cosas. Oh, bendito sea el Señor. Posteriormente, a este hombre, Saulo, que se encargó de ser uno de los hombres que más persiguió la iglesia del Señor, dice Hechos, creo que es 20:28, si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿verdad? Tú eres que me equivoque. Donde dice, ajá. Sí, es el mismo capítulo, pero no me acuerdo ahorita el verso. Precisamente donde dice Pablo, ¿verdad? Precisamente que él en otro tiempo, dice, perseguía la iglesia del Señor. Y muchas veces el apóstol Pablo se presentó como el apóstol más pequeño de los apóstoles. Qué humildad de ese hombre. Porque yo me imagino que él sabía el gran daño que le hizo a la iglesia. Pero ahora dice que en su camino a Damasco pasó algo tan glorioso que cuando Jesús se le presenta, dice que él cae al suelo. No sé si iba a caballo, no sé si iba en camello, si iba en carreta, si lo iban cargando o iba corriendo, no lo sé. Así que no se me vuelva muy técnico. Las situaciones dice que cayó al suelo, dice,
Y cuando Jesús se le presenta, porque él iba presentando a la iglesia y se le presenta a Jesús, le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Pablo entró convicción, no había duda de él quién le estaba hablando. Porque en ese momento él agarra y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo dice, que él le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Fíjese qué hermoso. ¿Sabe usted que muchas veces nosotros queremos hacer nuestra decisión en vez de dejar que Dios, lo que ya nos decidió, ahora nosotros obedezcamos? Esto es importante, hermanos, porque a veces queremos que Dios haga algo para que usted pueda hacer algo, cuando Él ya lo hizo. Ahora espera que usted dé el paso de obediencia. Ya no depende de Dios. ¿Qué hace la hermana Susa cuando hace de comer? Ahora depende de los muchachos venir a comer, ¿verdad? Ella le dice: ya está la comida, siéntense, vamos a comer. Si el Luisito dice: no, yo me quiero ir al Wendy's a comer, y se va al Wendy's y el Wendy's estaba cerrado, y viene con hambre, en realidad no fue la culpa de la hermana. Y él le puede decir: es que mi mamá, yo esperé que ella me sirviera porque era su voluntad. No, ya lo había hecho, se lo presentó. Ahora tomó que él tuviera el paso o no lo tuviera. Posteriormente, esto trajo una gran conversión. Y esto es importante porque Hechos capítulo 9, prácticamente del verso del 22, digamos, al 26, 27, ya más o menos, es un contraste al relato que hace en Gálatas capítulo 1, que Pablo habla de su conversión. Esos son paralelos uno con el otro, y esto es importante que usted lo lea. Y ahora Pablo se convierte en un tremendo predicador, que empezó a ir por todos lados antes que todavía fuera él comisionado oficialmente. ¿Por qué usted cree que podemos decir de esta forma? ¿Por qué usted cree que Dios escogió a Pablo para que le sirviera? Lo que usted crea. A ver, hermanito Tito, ¿por qué usted cree que Dios escogió a Pablo? Uh-huh. A ver, hermana Ana, ¿por qué usted cree que Dios escogió a Pablo para ser enviado a los gentiles? Se lo voy a cambiar un poquito. Porque Dios miró que había convicción en Pablo, porque él era un hombre recto, él hacía el trabajo, porque cuando él perseguía, él hacía su trabajo, porque era el trabajo que él tenía. Entonces, ya al venir a ser transformado, él siguió, pero ella hacía el trabajo de Dios. Entonces, Dios miró convicción en él. Okay. A ver, usted, hermanita Susan. Uh-huh. Todas sus respuestas están bien, no estoy diciendo que están mal. Es importante notar lo que ustedes acaban de decir como características que había en Pablo. Características que menciona la hermana Ana. Pablo tenía determinación para hacer lo que él tenía que hacer. Él tenía dedicación. Y sobre todo tenía fidelidad a lo que él creía. Creo que esas tres cualidades fueron importantes para que Dios las usara para la honra y la gloria de Dios. Eso no quiere decir
que porque usted es un desastre, digamos entre comillas, no es organizado, no le gusta seguir las cosas, que Dios no lo va a usar. No, Dios se glorifica en como Él quiere y Él hace las cosas como Él quiere en nosotros. Uno de ellos está precisamente, vamos a ver más adelante a Bernabé, ¿verdad? Que es un hombre que lo podemos comparar casi con las mismas características de Pablo. Y más adelante vamos a ver el por qué. Pero en este caso en Pablo, y es importante porque Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado. Y los que hemos respondido al llamado, ahora Dios ha hecho algo con nosotros y en nosotros a ese llamado. Y esto es importante, porque yo no sé, por ejemplo, yo no sé, ¿verdad? Esto es yo no sé cuántas veces, por ejemplo, el pastor Jorge, él se miró tal vez trabajando en el ministerio, yo no lo sé. O la hermana Jessica, cuántas veces ella se miró que dice, no, yo le tengo que tener todo listo, preparado a mi esposo porque él tiene que ir a hacer el trabajo de Cristo. No sé, ¿verdad? Si tal vez le preparaba las cosas para irse a trabajar en lo secular, ahora Dios usa esa misma habilidad para preparar las cosas para que venga al ministerio. O sea, quiero que pongamos y veamos lo que Dios hace en nosotros. Ya voy a acabar, ya me pasé 15 minutos. Deme 5 minutos más y acabo. Porque esto es importante, quiero llegar hasta concluir la lección 4 y antes de entrar a la lección 5. Dentro de este crecimiento que hubo, porque, bueno, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice aquí, versículo 17, ¿qué dice? 9:17. Ananía entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué identificación? Dice, Dios me ha enviado específicamente. Él no lo envió a otra cosa. Dice, para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. ¿Y qué dice el siguiente verso? Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Y levantándose fue a obedecer. No dijo, ok, ya tengo la vista, bueno, tengo que regresar, tengo que ir a ver a Gamaliel, tengo que explicarle que si es la voluntad de Dios, de que yo sea cristiano, si es la voluntad de Dios, ahora que vaya a la iglesia, tengo que hablar con mi familia, a ver si mi familia quiere. La conversión de Pablo y la sanidad de Pablo, no había duda ya en su corazón de lo que él iba a hacer. Fue y se bautizó. Qué hermoso. Fue y se bautizó. Gloria a Dios. Y espero que esto le ayude a usted para hacer sus decisiones de compromiso con el Señor más fuertes cada día. Gloria sea al Señor, aleluya. Como el día que usted decidió casarse, juntarse o algo que hizo, usted tuvo que tomar una decisión. Cuando fue al trabajo por primera vez, usted tuvo que hacer ¿qué? Una decisión. Cuando usted le habló a la muchacha o al muchacho por primera vez, usted tuvo que hacer ¿qué? Una decisión. Para hacer a Cristo, tenemos que tener una decisión. Y Él se va a glorificar. Posteriormente, esto trajo un gran gozo porque, fíjese, Dios trajo a Pablo, lo empieza a preparar. Dice Gálatas capítulo, vamos rápidamente, Gálatas capítulo 1, porque ya quiero acabar con la historia de Pablo. No toda la historia, pero en esta parte que quiero compartir. Está después de Corintios, Gálatas capítulo 1. No.
Entonces, o sea, aquí Dios preparando el camino de los gentiles que venía. Y esto es importante porque, miren, hermanos, queremos ver esta iglesia llena, esta congregación llena. Usted tiene que prepararse. Dios no las va a traer sus almas si los que estamos preparados para recibirlos. Quiero que usted piense en eso. Si usted no está bien, ¿cómo Dios lo va a usar? ¿Usted cree que Dios le va a mandar un enfermo a ir a un mal hospital? No. Cuando usted le dice al hermano Tito, a ver, se siente mal, mire, le voy a dar el número aquí de este doctor, cuando yo fui, que me dolía la cabeza, me cortó la pierna, porque decía que la pierna estaba mala. ¿Usted le daría el teléfono a él? ¿A qué no? Con tal, le va a decir, no te acercas a ese lugar. Pero cuando usted sana, ¿qué usted dice? Ah, mira, la hermana Consuelo, pastor, me trajo este remedio. Oh, yo no sé qué le echó. Le echó sábila, le echó maguey, le echó, no sé qué tanto le echó. Que hasta la flor de Jericó le echó. Dice, pero mira, cuando te la tomas, ¡pum!, se te quitó la calentura. ¿Verdad? Sí, y ahora, ¿estoy seguro? No digo, no es mentira. Pero, entonces la ilustración, que la hermana Jessica, entonces guiando la hermana Consuelo, mamá, Armando anda enfermo, necesito que me des el remedio que hiciste. ¿Verdad? Porque vio que había sido sanada. Así que esto es importante, que Dios va a traer sus almas, pero no las puede traer si no estamos preparados para recibirlas. Por eso que para mí era importante tener cada dama llena del Espíritu Santo. Ahora de los jóvenes ungidos con Espíritu Santo y fuego. Porque necesitamos poder recibirlo. Hermano, la gente viene de todo tipo de creencia, todo tipo de ideas, todo tipo de dolencia, tanto física como espiritual. Vienen dañados sentimentalmente, vienen dañados emocionalmente, vienen unos ya ariscos, ya vienen delicados. Necesitamos los frutos del Espíritu para poderlos recibir. Necesitamos mire, se lo voy a comprobar. No me pierdo la de Gálatas, porque ahorita vamos. Primera de Corintios, en el capítulo 14. Nadie me ha mirado, pero estoy estrenando Biblia. Todas las hojas pegadas, pero estoy estrenando. Porque letra grande. Capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14. Y vamos a leer versículo 1 en adelante. Vamos a comenzar con el versículo 1. ¿Qué dice, pastor? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticen. Así que Pablo, ¿verdad?, le dice a la iglesia, procura los frutos espirituales. Ajá, dones. Y no me voy a salir del tema, esto simplemente para reforzar lo que estamos hablando. Estos son frutos, dones. Estos se reciben cuando usted nace de nuevo. Y estos se reciben cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Que esto es importante porque hay mucha gente que dice, yo tengo el Espíritu Santo, y están más secos que el desierto de California donde yo vengo. Sí, soy honesto y no estoy criticando, simplemente esto es importante, que se manifiesta el Espíritu. ¿Okay? Es importante, el Espíritu se manifiesta. Así que dice, procurar, dice, los dones. ¿Por qué? Dice, sobre todo, dice, el que profetice, es el de predicar. Pero ahorita vamos a ver.
Verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterio. Así que dice que el que habla lenguas, ¿verdad? Nadie lo va a entender, porque pues, ¿quién habla en lenguas? O sea, decir, soy traductor de lenguas, ¿verdad? Porque está el Espíritu Santo hablando. Está hablando con Dios y puede estar hablando hasta misterio, pero nadie le entiende. Verso 3. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Mas cuando predicamos, el que predica, cuando usted está predicando, específicamente, dice, ¿habla a quién? ¿Con Dios? A los hombres. ¿Y qué les habla? Para edificación, exhortación y consolación. Esto es muy importante. Ahora, vamos a brincar un poquito más, más abajo, donde dice el versículo, creo que está mucho más abajo, versículo creo que es el 19, no es el 19, es más abajo todavía. Ajá, perfecto. Aquí en el versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? Que aunque hablen en lenguas, dice, porque es verdad, la gente, ¿qué es lo que dice la gente? Ay, me da miedo, yo por eso ya no voy. Usa todo tipo de excusa para no creer. Pero siga leyendo. 22. Así que las lenguas por señal son, no a los fieles, Ajá. sino a los infieles, mas la profecía no a los infieles, sino Las lenguas por señal son, porque ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2, cuando empezaron a hablar lenguas, vino la gente de afuera, fue por señal, no a los que ya estaban hablando en lenguas, sino a los infieles. Pero la predicación ya no es para los fieles, dice, ya me metió. Así que la lengua por señal son no a los fieles, sino a los infieles, mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. Verso 23, de manera que si toda la iglesia se juntara en uno y todos hablen lenguas y entendieran indoctos o infieles, ¿no dirán que están locos? Quiero que ponga atención a lo que está diciendo. Se habla en lenguas, toda la iglesia en una sola, ¿verdad? Dice, y entenderán indoctos, es decir, que solamente los sabios entendidos van a entender, van a decir, estos están locos, pero más adelante 24. Mas si todos profetizan, predican, y entra algún infiel o indocto, de todo es convencido, de todo es juzgado, porque la palabra es la que le va a hablar. ¿Y cómo sabe que yo así vivo? De seguro que la abuelita de la hermana Jessica ya le vino a decir al hermano Noé todo lo que tenía que decir de mí, cómo yo vivo. ¿Verdad? Te empieza la predicación como que a desenmascararte de cierta morba. Siga leyendo. Verso 25. Lo oculto de su corazón se hace ¿qué? Lo que nadie sabía que él estaba pasando se hace manifiesto por la predicación de la palabra. Así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Y después cuando hace el llamamiento al altar, viene a entregar su vida. Porque fue Dios el que le habló a través de la predicación. Así que esto es demasiado importante. Que el Espíritu nos pueda inspirar para poder hacer la obra. Por eso en los dones del Espíritu está el don de sabiduría, los dones. Bueno, vamos a ver, vamos rápidamente. Ya para acabar, 1 de Corintios capítulo 11. Versículo 12. Capítulo 12, perdón, versículo 1. ¿Qué dice? Y acerca de los dones espirituales no quiero
Así que ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia acerca de los dones, no quiero que ignoren. ¿Qué dice? Sabéis que cuando erais gentiles ibais, como erais Llevados. erais llevados, a los ídolos mudos. Fíjense bien, cuando no conocían a Cristo, aquí está diciendo, ibas, ¿qué? A lo que creías antes, lo que está diciendo. La mayoría iba a los ídolos. ¿Qué más sigue leyendo? Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Así que esos mismos, ¿verdad? Que andan haciendo la idolatría, que tienen su imagen y todo, de verdad, y usted los escucha hablar unas maldiciones y unas majaderías, o miento. Y van a lugares donde no deben de andar. Entonces, ellos no pueden glorificar a Dios porque Dios no está con ellos. Siga leyendo. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Pero el Espíritu Santo se va a manifestar de diferentes formas. Repartimiento de dones. Quiere decir que no al mismo le va a dar el mismo. Va a repartir. ¿Qué va a repartir? Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Ajá, siga leyendo. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Me siga leyendo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Pero los dones que son manifestados son para el bienestar. No son para perjudicar. No son para que la hermana Ana diga, ahora yo soy mejor que la hermana Jessica. Porque Dios me dio el don de sanidad y cuando oré por el hermano Armando, ya necesitamos ni el remedio de la hermana Consuelo y Dios la sanó. Ahora todos quieren sanar, vengan conmigo. No hacen hasta campaña, dicen, no vienen y vengan, traigan a sus enfermos que Él los va a sanar. Siga leyendo. Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otros discreción de espíritus, y a otros géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas las obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Hasta ahí. Así se fija cómo es importante los dones del Espíritu. Pero ellos no se pueden manifestar en un vaso que no es bautizado con el Espíritu Santo. Es importante. Por eso que necesitamos que la iglesia local eleve su estado espiritual para que el Señor traiga los que tiene que traer. Yo pastoreé una congregación, ya con esto termino, que teníamos varios miembros, una congregación grande. Y cuando hicimos el llamamiento al altar, pasaba la gente, pero nadie quería orar por la gente. Yo estaba orando por algunos, pero no podía con todos, eran muchos. Porque cuando uno ora, a veces ve como Dios está ministrando y a veces uno de momento pone más atención en ese momento. No por los demás no sean importantes, sino está ministrando. Pero todos, mire, querían orar de lejos. Todos que el hermano le decía, hermano. Dios no podrá glorificarse si no hay vasos que estén dispuestos para ser usados por Dios. Dios les bendiga. Con esto le dejo al pastor.